Muy buenas tardes, apreciados y futuros tecnólogos en distribución física internacional. Para mí un placer compartir con ustedes este espacio formativo. Saludos a los aprendices que en este momento nos acompañan en esta sesión formativa. ¿Cómo se encuentran, chicos, en la tarde-noche de hoy? Muy contentos para recibir hoy de manera positiva este aprendizaje. Sí, profe. Sí, señora, muchas Muy gracias. bien, gracias, profe. Ay, qué chévere. Bueno, esa es la actitud y así deberíamos venir siempre a la formación, con esa actitud de recibir de manera constructiva, de manera positiva el aprendizaje, abrir nuestro conocimiento para poder recibir todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Y son varios temas, entonces les agradezco estar muy atentos y preguntar si hay necesidad de hacerlo. Bien, entonces hoy vamos a iniciar actividad de aprendizaje 14. Para que estén muy atentos, vamos a explicar dos evidencias. La evidencia 1, plan de contingencia, identificar los riesgos operacionales presentes en los procedimientos de distribución física internacional. Y vamos a explicar la evidencia número 2, taller realizar el proceso de negociación internacional y la elaboración de un contrato de compra-venta. Hoy vamos a explicar dos temáticas, que es la de riesgos operacionales y la de negociación, 3, y promesa de compra-venta. Muy atentos, chicos, a la sesión de hoy. Tengan en cuenta que esta actividad de aprendizaje 14, actividad proyecto 14, actividad de aprendizaje 16, iniciará el próximo 5 de septiembre. Para la ficha 2404857, disculpen, inicia el 5 de septiembre y finaliza el 16 de octubre. Y para la 2422543 inicia el 9 de septiembre y termina el 16 de octubre. Bien, entonces tengan en cuenta que hoy vamos a empezar esta actividad, digamos, una semana antes de esta, 2 semanas más bien del inicio de esta actividad de aprendizaje, porque ustedes van a tener el instructor de seguridad y salud en el trabajo en la siguiente fase y me va a quitar tiempo, por eso voy a ir un poquito anticipada para no atrasarlos a ustedes en la formación. Bien, entonces esa es la razón. Ustedes van a tener la intervención del instructor de seguridad y salud en el trabajo posiblemente en la segunda semana de septiembre. Bueno, el instructor de ambiental también va a estar en septiembre y la instructora de ética. Bueno, entonces hoy vamos a ver estas dos actividades de aprendizaje de la actividad de proyecto 14 de la actividad de aprendizaje 16. Bien, recuerden que esta sesión está siendo grabada para los aprendices que por algún motivo desafortunadamente no pudieron participar de la sesión de hoy. Bueno, y les pregunto, muy atentos a esta pregunta y quiero que todos me contesten, ojalá. ¿Qué podría pasar para evitar que ustedes alcancen sus sueños? ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Quién puede compartirnos su respuesta? Que no tengamos la actitud de hacerlo. No tener actitud, Las ya ganas. exactamente, motivación. Muy bien. ¿Qué más? Gracias, Liliana. ¿Quién más nos puede compartir? Juan Diego, por ejemplo. O ladies. ¿Qué puede pasar? Iba a decir motivación, pero usted la dijo, profe. Motivación. Bueno, Profe, que entonces, nosotros mismos nos ponemos limitantes. Nosotros somos los que nos limitamos o limitamos nuestros, ¿cómo decirlo? O sea, nosotros somos los que ponemos las barreras, ¿sí? Muchas veces no es tanto que en realidad no se pueda por X o Y motivos, sino que al ver que se nos dificulta un poco, nosotros ya nos damos por enterados de que, ay, no, es que no, ya no lo voy a hacer, pero es una barrera que uno mismo se pone. exactamente, nos predisponemos. Muy bien, así es. Ahora les pregunto, ya pasando del contexto personal al contexto laboral, ¿qué podría impedirle a una empresa ser la líder en el mercado? Falta de Porque conocimiento en el medio. Falta de conocimiento. Sí, digamos, muchas veces, ¿por qué se atrasan todos los procesos? Porque no sabemos la documentación que se debe entregar, porque no tenemos todo al día o todo en las fechas estipuladas, y eso es falta de conocimiento frente al ámbito en el que estamos dirigidos a laborar.
Muy bien. ¿Alguien más? Pues no tener como buenos empleados. Sí, muy bien. Ahora les pregunto y le hago la última pregunta a ustedes, chicos. Les hago la última pregunta. ¿Qué podría impedirle a una empresa internacionalizarse? Por ejemplo, llevar sus productos a otras fronteras, exportar sus productos. ¿Qué podría impedirle? Pues yo considero que muchas veces se limitan de pronto, muchas veces por miedo, ¿sí? A invertir pues por ende llegar a fracasar. Exacto. ¿Quién más? Muy bien. ¿Qué más barreras encontramos para internacionalizarse una empresa? ¿El idioma? ¿Consideran que es una barrera? Total, Sí, profe, porque si no se entiende cómo se negocia, digamos, o cómo sí, cómo se interactúa con las personas de los otros países. Exactamente. El desconocimiento del proceso de exportación, la documentación, de pronto también la capacidad instalada de la empresa, de pronto no sea la importante en cuanto al volumen que se requiere para poder llevar esa cantidad o satisfacer esa necesidad de ese posible, digamos, cliente, ¿bien? Que de pronto no demos abasto, o que la maquinaria, el recurso, digamos, todos los recursos en general, tanto talento humano como maquinaria como infraestructura, de pronto no sean los necesarios para poder surtir esa o satisfacer esa demanda. Bien, ahora entremos en materia analizando un tema que nosotros ya vimos en sesiones anteriores y es el riesgo. ¿Qué es el riesgo? ¿Quién podría recordarme el concepto de riesgo o con sus propias palabras explicarlo? ¿Qué es el riesgo de una empresa? ¿Cómo qué? Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué es un riesgo? ¿Qué puede ser un riesgo para una empresa? Profe, es como, pues ahorita con mis palabras por lo que me acuerdo, ¿no? Es como esa consecuencia negativa que hay frente a una decisión o algo así. Pueden haber riesgos positivos y negativos, ¿verdad? Por ejemplo, un riesgo negativo sería, por ejemplo, una negociación inadecuada que se haga con un tercero y haya de pronto digamos, que con esa persona haya de pronto un problema de bienes, por ejemplo, que no son adquiridos de manera legal. Necesita. Bien, de manera ilícita, exactamente. Entonces, eso podría ser también un riesgo, porque eso lo podríamos identificar nosotros si tenemos previamente definido un plan donde analizamos muy bien los criterios para elegir proveedores. Bien. ¿Qué otros riesgos vemos nosotros en la empresa? Que nos despresupuestemos. Bien. El hecho de que yo tenga una programación, una planeación previa de los gastos de un proceso y yo me pase de ese presupuesto y me quede sin ingresos, de pronto con los ingresos que yo tenga, de pronto no sean los que satisfagan todos los ingresos que están saliendo de la empresa y tenga ese problema, obviamente, que me despresupueste, pues tengo un problema grande que puede afectar las finanzas y la economía como tal de la empresa. Entonces, vemos riesgos que son de la operación de la empresa, que afectan la operación de la empresa. Un riesgo que puede afectar la operación de la empresa también, no solamente son los riesgos financieros, de pronto los riesgos, de pronto que un trabajador se lleve información o sustraiga información de la empresa y se la lleve para la competencia, ¿bien? Que de pronto se dañe una máquina, también es un riesgo operacional, o que un proceso se haga de manera inadecuada. Esos son riesgos que pueden generar un daño o un perjuicio en la operación y el resultado final de la producción, por ejemplo.
Riesgos tenemos en todos los procesos organizacionales, en todos tenemos un riesgo. Nada es perfecto y un resultado negativo puede afectar el otro proceso. Tenemos también riesgos que generan las personas, los trabajadores, los sistemas, ya sea todo lo que es sistemas informáticos, tecnologías de la información y comunicación, y también tenemos riesgos externos. Los riesgos en los procesos no están establecidos, digamos, se generan porque no está establecido cómo hacer las cosas. Bien, eso puede generar un riesgo, que no se establezca cómo se hacen las cosas. Que un día se haga, por ejemplo, la planeación de las rutas de transporte de la flota de una manera y al otro día o la otra semana se hace de otra manera. Y esa falta de estandarización genere problemas porque obviamente siempre se hace a criterio propio y no de acuerdo a un estándar institucional. El riesgo que propician las personas no hacen lo que de pronto está establecido. Digamos que por negligencia, por falta de conocimiento o por problemas de clima laboral también puede generar riesgos e implicaciones en los procesos operacionales. Sistemas. Los sistemas pueden generar de pronto un gran riesgo en el sentido de que ustedes se han dado cuenta que se cayó la red y todo el mundo se quedó sin trabajar si es necesario la red para poder realizar la operación de la empresa. No estén disponibles o haya hackers informáticos, entre otras, posibilidades. Externos, riesgos externos. Un robo, va la mercancía en un contenedor o digamos, en alguno de los medios de transporte que tiene la empresa, las flotas que tenemos en la empresa, y hay un robo en carretera, por ejemplo, un fraude también puede generarse. Fenómenos naturales. ¿Cómo ven ustedes ese tema de los riesgos relacionados con los fenómenos naturales? ¿Pueden ustedes, han tenido de pronto la posibilidad de ver esos riesgos ya materializados o generados en riesgos de fenómenos naturales? ¿Han tenido esa, digamos, desafortunada presencia de alguno de ellos en sus procesos? Que hayan escuchado, visto, de pronto vivido. No, señora. No, hasta el momento no. Bueno, pues yo le comento a ustedes que nosotros tuvimos en Girón, Santander, hace muchos años, hubo una avalancha, que yo creo que ustedes en el 2014 se acuerdan, que inundó todo Girón y particularmente la zona industrial de Girón, donde están todas las empresas allí concentradas. Y ahí, obviamente, por el nivel de caudal del río, obviamente hizo que se perdiera mucha, toda la producción posiblemente del día anterior y de todo de todo el tiempo que la contingencia, el tiempo que cubrió la contingencia. También como ese hecho de inundación pueden haber como incendios, avalanchas, como la que acabé de decir, sismos, terremotos, tsunamis, entre otros aspectos, por ejemplo, como el de la sustracción de la información, también es no un fenómeno natural, pero también es una de los riesgos que una empresa está desafortunadamente expuesta, y no solamente por una persona ajena que sustraiga la información, sino una persona externa que lo haga o una persona interna que lo haga. Bien, entonces, espionaje corporativo, un mismo trabajador transfiriendo información a un tercero. Bien, los hackers son, yo creo que, muy conocidos por todos nosotros, y el Internet, pues, es un terreno minado donde el menor descuido o incluso sin que lo advierta, cualquier usuario puede ser víctima de los ciberdelincuentes, por ejemplo. Hay muchas personas que comparten información por redes sociales que después puede ser usada en su contra, ¿bien? O dejar su correo electrónico abierto y otra persona ajena, y mientras que usted se ausenta del puesto de trabajo, viene y revisa su propia información o información confidencial de la empresa. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, o sabían ustedes que el 72% de los empleados estarían dispuestos a compartir información confidencial de la empresa? ¿Recuerdan encuestas que se han realizado? Eso también es un riesgo para la empresa. ¿Por qué mi empleado me roba y qué puedo hacer para evitarlo? Ustedes van a ser emprendedores y en su propia empresa pueden llegar a vivir esta experiencia y deben saber qué contingencias deben proponer o planear para evitar que esto se les presente.
Hablando de emprendimiento, este jueves a las 6:30, chicos, yo solicité a nuestra institución que les dieran a ustedes una charla que lo va a hacer la líder de emprendimiento del SENA, a ustedes particularmente o digamos personalizadamente, donde les va a brindar una orientación acerca de cómo se hace el proceso de creación de una empresa, de satisfacción de la necesidad para poder generar esa idea de negocio. Entonces, muy invitados todos, agéndense por favor. Recuerden que esta invitación se la voy a enviar hoy en la noche y por el anuncio en WhatsApp. Pues este jueves, 6:30 de la noche, van a estar en la charla de emprendimiento o taller de emprendimiento. Bueno, sigo con el tema de hoy, los riesgos. ¿Los riesgos pueden afectar la reputación de su empresa? ¿Qué opinan ustedes de esa frase? ¿Sí o no? ¿Por qué creen que puede afectar la reputación de su empresa? Sí, porque los clientes pueden pensar que la empresa no tiene control de sus procesos. Por ende, si no tiene control, ¿cómo va a controlar, digamos, la negociación que se ha hecho, pues, previamente y así? Bueno, pues les cuento que hubo un caso de una empresa que estuve muy cercana, que la empresa en internet subió la historia clínica de una de sus pacientes. Esa historia estaba navegando en la red. Una familiar de la niña revisó, no sé cómo se dio cuenta o tenía la sospecha, y empezó a buscar o indagar en internet y encontró la historia clínica de la sobrina o del familiar, y de ahí se dio cuenta que la niña había abortado. Entonces, ahí ya obviamente se genera un problema de la reputación de la empresa por haber publicado o dado a conocer en internet información confidencial. La historia clínica es un documento confidencial y obviamente todo lo que se desencadena a raíz de esto. Bien, la falta de confidencialidad de la información de esa entidad. Es un fiel ejemplo de este tema. Bueno, ¿quién me puede leer esa caricatura? ¿Quién? Miguel, no sé si me colabora. Nuestro líder, Miguel Ángel, bienvenido. Hola, profe. ¿Cómo estás, Buenas Miguel? noches. Buenas Bien. noches. Bueno, dice quietito, un error puede ser fatal, Gutiérrez. López, doctor Joey López. Bueno, ya con esa risita ya sé que lo entendieron. ¿Bien? Eso puede pasar. Y no porque estemos hablando de un quirófano, es una analogía. Nos puede pasar en la empresa. ¿Bien? Esto ya lo vimos nosotros, ya sabemos qué son los riesgos que podemos nosotros presentar en la empresa, ya lo vimos en la actividad de aprendizaje 9 en la fase de planeación. Esto simplemente es un recorder y lo que estamos haciendo hoy. ¿Bien? Enfocada un poco más a los riesgos alusivos o generados por factores naturales que afectan las operaciones o el óptimo desarrollo de los procesos de tu empresa. ¿Qué tipo de fenómenos naturales o catástrofes o desastres naturales podemos o sabemos que existen? Los tsunamis, bien, las explosiones volcánicas, las inundaciones, los terremotos, sismos, incendios, bien. No todos los aplica de acuerdo a la ubicación de la empresa. Bien, entonces nosotros no estamos, por ejemplo, en Santander cercanos al mar. Entonces, posiblemente no tenemos algunos de los que estamos viendo aquí. De acuerdo a la ubicación, aplican o no aplican. ¿Listo? Esto puede generar una afectación para nuestro negocio. Bueno, vamos a ver una partecita de este video para finalizar esta temática de los riesgos. Muy bien, chicos. Me confirman al inicio si están escuchando y viendo bien el video, por favor. Inició ayer. Sí, un poco confuso, pero prometo que tiene sentido. Después del incidente con el sistema que hizo que realizáramos el plan de continuidad del negocio, bueno, esa historia ya la saben, retomando el punto, Larry se había empeñado en estar siempre preparado ante cualquier peligro que ponga en riesgo el trabajo de toda la empresa, por lo que había repasado toda la noche. 1, 2, 3 y muchas veces más cuáles serían las causas, eventos y consecuencias de los riesgos, que luego descubriría se conocen como riesgos operacionales. Y es que un proceso inadecuado, algún error mío, de cualquier otro compañero, una falla del sistema o incluso algún evento externo son causas suficientes para cualquier pérdida. Y además, algo que podría pasar en cualquier momento y que por ende aterraban al Larry.
En ese momento ingresó una llamada. Era una jefa de la compañía. ¿Aló? Sí, te escucho. Eso es muy grave. Me dice que en la empresa de uno de sus amigos se ha detectado un caso de fraude externo, en donde un hacker accedió a cuentas y correos privados de la empresa, causando también una falla que afectó sus sistemas hardware, por lo que se detuvieron sus operaciones por todo un día. ¿Y usted cree que haya podido ser ayudado por alguien de la misma empresa? Lo que se conocería como un caso de fraude interno. Ok, entonces usted también cree que esto fue lo que pasó. Por eso que ahora quiere saber si esto podría pasarnos también a nosotros y qué podríamos hacer para evitarlo. Mientras conversaba con mi jefa, no pude evitar preguntarme si en nuestra compañía también podría presentarse estas situaciones, aunque luego recordé que para estos y otros casos contamos con una serie de mecanismos y protocolos de seguridad, aunque eso no significaba que debamos bajar la guardia, ya que siempre podrían surgir nuevos eventos de riesgo. Ah, y eso no es todo, sino que este trabajador también estuvo aprovechándose de su puesto para efectuar malas prácticas, acordando ilícitamente con entidades del Estado para vender seguros que no cumplen todos los reglamentos de ley y con cláusulas abusivas. Eso sí que es grave. ¿Todavía hay más? Me dicen que también se encontraron una serie de irregularidades en la ejecución y recepción de documentos de sus clientes, como declaraciones juradas inconclusas y fallas en la gestión de operaciones, informes y cuentas de clientes, afectando con estas diligencias los activos de al menos 20 asegurados. Pero eso no es todo. También se encontró una mala gestión en la contratación de al menos 5 proveedores y en acuerdos con 2 contrapartes comerciales, quienes, entre otras cosas, no cumplieron con brindar servicios adecuados en representación de la empresa. Sí, está en lo correcto. No es recomendable dar una conclusión apresurada antes que las investigaciones concluyan. Le entiendo. Con esta información que me cuenta, pediré la ayuda de Larry para hacer un listado de todas las posibles consecuencias que pueden traer estos eventos y así estar mejor preparados ante situaciones similares. Lo único que falta para culminar este día es que suceda un desastre natural. Vamos, Larry, necesito de tu ayuda. Tú eres el único que me puede ayudar a identificar las consecuencias de estos eventos y así prever los tipos de pérdidas que se podrían tener. Piensa que siempre es mejor estar preparados. Muy bien. Siempre es mejor estar preparados. ¿Qué opinan ustedes de esa frase? Profe, Israel. que es cierta, que de todas formas, digamos, por más de que en un caso no creamos o confiemos en las personas en las que estamos trabajando y todos se deben tener cierto tipo de control frente a algunos aspectos que se pueden presentar porque pues digamos que la vida es muy cambiante y no sabemos en qué momento de pronto sin querer una persona tome una mala decisión y esto lleve a que perjudique a la empresa. Así es. Muy bien, Liliana. ¿Qué más? Este tipo de situaciones yo considero que deben ser documentadas para generar planes estratégicos y planes de acción y tener referencias a futuro. Porque igual, o sea, las situaciones siempre de una u otra manera se van a presentar, ¿sí? Exactamente, nada es perfecto. Pero al momento de tener pues como un historial, pues se puede desencadenar un plan de acción para evitar, pues, este tipo de fraudes. Exactamente. Plan de acción equivalente a plan de contingencia. Bien, ahí empezamos ya a atar cabos y a prepararnos ante esas adversidades. Y por eso tenemos que pensar basados en los riesgos. No es que me vaya ahora digamos, digamos que todo lo que me rodea lo voy a ver como que si piso esto, entonces me voy a resbalar, entonces voy a poner seguros en todos los lados. No es para pensarlo o llevarlo hasta ese extremo, pero sí pensar en qué puede pasar que afecte los intereses de la empresa. Por eso debemos pensar en todo aquello que me pueda afectar y qué puedo hacer para evitar que me afecte. Entonces, esa es la pregunta que siempre, al hacer una matriz de riesgos operacionales, debo analizar. ¿Qué puede llegar a salir mal en mi organización
¿Cómo afecta esto los resultados que deseo lograr? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Y qué haremos si en caso se presenta? Entonces, por eso es que este pensamiento basado en riesgos debemos adoptarlo para mejorar la confianza y satisfacción de nuestros clientes y de nuestras partes interesadas, asegurar la consistencia de la calidad de los productos y servicios. También un riesgo puede ser la mala calidad de los insumos que le compramos a nuestros proveedores. Establecer una cultura proactiva de prevención, mejora de protección ambiental. Las empresas de éxito intuitivamente adoptan un enfoque basado en riesgo, es decir, esto es algo que ya es casi que un requisito. Entonces, partiendo de esta misma temática, analicemos entonces qué es una contingencia. Una contingencia es cualquier evento que altera el flujo normal de la cadena de abastecimiento. Se habla de un evento que puede significar un corte repentino del abastecimiento, un proceso de producción interno o un incremento o reducción desmedido de la demanda. Por ejemplo, el tener un incremento en la demanda, es decir, un pedido grande, puede interpretarse como un problema que, si bien a muchos les gustaría tener, debe considerar que se trata de una contingencia. Importante que tengan en cuenta esta frase: protege tu empresa ante cualquier situación de crisis y prepárate con un buen plan de contingencia. Y no estar preparado es prepararse para fracasar. Así que la importancia o uno de los objetivos o conclusiones en este momento de nuestra sesión es: debemos prepararnos para aquello que pueda afectarnos como empresa y los intereses de la empresa. Para ello debemos formular un plan de contingencia, que este es el que detalla las medidas que se deben tomar para garantizar que una empresa pueda continuar operando en caso de alguna crisis o de alguna emergencia o de algún fenómeno natural que se materialice. Puede tratarse de un huracán, un terremoto, incendio o cualquier otro fenómeno. Alternativamente pudiera ser una crisis financiera o de relaciones públicas. Independientemente de lo que pase o la situación que ocurra, tu empresa debe estar preparada para manejar cualquier incidente que represente un riesgo a la operación de la misma. Bien, entonces, no se puede controlar, por ejemplo, tenemos todos claros que yo no puedo controlar un fenómeno natural, aunque en China controlan varios fenómenos naturales. Bien, por ejemplo, la lluvia, la lluvia en grande proporción, cuando ellos tienen algunos procesos, tienen su tecnología tan avanzada que generan o pueden tener control en ella. Lo que sí puedes controlar es la reacción al impacto de dicho evento. Nosotros, por ejemplo, en las empresas, ustedes mismos en las empresas lo pueden vivenciar, y es que hay planes de emergencia, planes de contingencia referentes a cuando hay un sismo, cuál es la preparación previa al sismo, durante el sismo y después del sismo, qué es lo que se debe hacer. O en caso de algún desmayo, qué es lo que se debe hacer, cómo actúa en ese caso la brigada de emergencia. Esto referente a aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Pero también nosotros tenemos que tener preparado contingencias referentes a los riesgos operacionales. No solamente pensar en lo de seguridad y salud en el trabajo, sino también los riesgos operacionales que afectan el resultado del proceso o de la producción o generación del producto o servicio final. Un plan de contingencia tiene varios propósitos. El principal es proteger la vida y seguridad de los empleados, de quienes visitan su negocio. El segundo es resguardar tu negocio, cumplir con sus obligaciones contractuales y continuar aportando a la economía local. Bien, bueno, pues aquí vemos algunos de los pasos a seguir para poder diseñar o construir o estructurar nuestro plan de contingencia. Para hacer nuestro plan de contingencia hay muchas opciones de hacerlo. Aquí simplemente les traigo una de las tantas opciones. Ustedes van a hacer un plan de contingencia, entonces tengan muy en cuenta estos pasos para poder estructurar el de ustedes. Primero, el objetivo para poder diseñar ese plan de contingencia es que en ese documento usted identifique los escenarios o las situaciones de riesgo de su empresa. Entonces serían los riesgos, ¿verdad? ¿Qué se puede llegar a presentar en los procesos de la empresa para que no logremos el objetivo de entregar el pedido a tiempo, de producir las unidades que se requieren, de llevar el producto de la empresa, digamos, desde nuestra empresa o centro de distribución hasta, por ejemplo, Estados Unidos, en el lugar donde nosotros tenemos el origen, el destino, ¿bien? Del origen al destino. Entonces, esto es lo que yo debo primero definir. Luego, determine las actividades críticas y prioritarias de tu empresa e identifica cuán pronto debes reanudarlas. ¿Cuáles son las actividades críticas y prioritarias? Yo tengo
debo definir en mi empresa cuáles son esas actividades que son críticas para mí, que si en caso tal esa actividad no se realiza de la manera como se tiene planeada, pues puede generar un riesgo alto, una afectación alta, una probabilidad de afectación alta en la empresa que puede contribuir a de pronto a su liquidez, por ejemplo. Bien, entonces hay que también tener una lista de esas actividades críticas para la empresa. Determina qué necesitas para que tu negocio continúe operando. ¿Qué necesita? Entonces, si en caso tal se presenta ese incendio, ¿qué necesito para que la empresa siga operando? Debo preguntarme esto. Yo necesito diseñar qué. No, si se presenta un incendio, pues debo preparar a las personas a que sepan cómo manipular un extintor. Bien, ubicar los extintores en los puntos, obviamente, que pueden generar un alto riesgo de incendio. También preparar a los trabajadores para poder manejar una situación como ella. Bien, muy bien. Seleccione el líder o equipo responsable de llevar a cabo el plan. Yo debo designar un responsable para cada contingencia. Para la contingencia de un incendio, para la contingencia de una inundación, para la contingencia de pronto de un sismo, un terremoto, un tsunami, dependiendo de donde nos encontremos geológicamente o geográficamente ubicados. Esto también es importante y no poner a cualquier persona. Es una persona que tenga idoneidad para gestionar adecuadamente y mantener y orientar a las personas en caso tal se presente. También hacer los simulacros y preparar a las personas ante estos eventos. Establecer las estrategias de protección antes del incidente, como les decía, antes del incidente, ¿qué se va a hacer? Debo hacer una preparación, ¿bien? Debo definir el antes, el durante y el después del incidente, cuáles son las actividades que se van a realizar y quién las va a realizar y en qué momento las van a realizar. Y medidas de contingencia y mitigación necesarias también para el después. Respuesta al incidente. Estabiliza la situación, elimina peligros y amenazas, prevé daños adicionales y desastres secundarios. Puede que se genere, digamos que el fenómeno o catástrofe sea de pronto un terremoto. Si yo no evacúo, digamos, o si no doy las orientaciones indicadas, si no hago una preparación previa a las personas, en ese momento puede haber un problema, ¿verdad? Entonces, debo saber quién va a ser el que va a estabilizar la situación, quién va a ser el que va a dar la orden en ese momento. Que no porque de pronto una persona no esté preparada, hay personas que, por ejemplo, está presentándose el evento y la persona se tira por un balcón. Entonces, esto es lo que se refiere aquí a desastres secundarios, ¿bien? Entonces, todo esto debe tener una preparación previa. Considera dónde reanudarás operaciones lo antes posible. Entonces, esto es lo que se refiere a plan de recuperación. Una vez digamos, el evento ha pasado, ¿cómo se va a recuperar la empresa de ese evento que ocurrió? Entonces, también debe prepararse a cómo se va a reponer. Considera entonces, aquí en esta pregunta es, ¿dónde reanudarás operaciones lo antes posible? Desde tus instalaciones o una localidad alterna. Entonces, yo también tengo que tener una contingencia referente a eso. Si en caso tal el centro de distribución se quema, se incendia, ¿dónde voy a inmediatamente a poder iniciar en esa nueva infraestructura o esa contingencia que tengo en infraestructura? ¿Eso va a ser tercerizado? ¿Cómo se va a manejar? Todo eso lo debo tener también en cuenta. Nos pasó en la empresa, por ejemplo, teníamos medicamentos de alto costo que son en cadena de frío, y la nevera se dañó. Entonces, la contingencia que teníamos era que teníamos un proveedor externo que alquilaba neveras para ese tipo de medicamentos y pues teníamos un contrato previo en caso tal se presentara y pues es una contingencia y estábamos preparados. Reserva el equivalente a un mes de gastos ordinarios mínimo. A veces ni siquiera tenemos para los, ¿cómo es que se llama? Imprevistos. Importantísimo que en el presupuesto de la empresa tenga definido los imprevistos, ¿bien? Haz simulacros y corrige errores, lo que yo les di. Yo puedo hacer un simulacro y veo que todo el mundo se iba por un lado, por el otro. Esto fue una locura en el manejo de esa situación. Pues entonces debo generar esas correcciones para que en el próximo simulacro el tiempo de respuesta y la organización del mismo sea más pronto.
Y finalmente revisa el plan periódicamente y ajustalo según sea necesario. Este plan de contingencia que ustedes vayan a diseñar es un documento que es mejorable en el tiempo, de acuerdo a, digamos, al cambio personal, de acuerdo al cambio de infraestructura, de acuerdo al cambio de catástrofes. Y aquí digamos que también es algo que ustedes deben analizar, y es que muy pocas empresas previeron el COVID-19. ¿Ven? Entonces, esto también es un riesgo porque es un riesgo operacional que afectó todo el mundo, a todos los sectores económicos a nivel mundial. Bien, entonces, vamos a iniciar con la explicación temática. ¿Cómo les está pareciendo el tema, chicos? ¿Ya se me están durmiendo? No, profe, bien, hasta el momento profe. bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar. En la medida que voy explicando la evidencia, voy incluyendo más temática. Evidencia 1, muy atentos por favor a la evidencia 1 llamada plan de contingencia, identificar los riesgos operacionales presentes en los procedimientos de distribución física internacional. Esta evidencia es grupal. Ya si usted decide hacerla individual, tenga en cuenta que los mismos criterios de la presentación o la entrega grupal va a ser calificada igual para una entrega individual. Entonces tengan por favor en cuenta las fechas de entrega. Las evidencias de la actividad Proyecto 14, estimados aprendices, ya están disponibles. Para aquellos que deseen consultarlas, ya están disponibles. Recuerden que, digamos, el inicio para algunos es diferente al de la otra ficha. Entonces, ustedes ya conocen las fechas que inicialmente les indiqué. Bueno, el material de formación. El material de formación de la actividad Proyecto número 14, actividad aprendizaje 16, tienen ustedes este contenido: riesgos operacionales y administración de recursos materiales, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, factores económicos y contractuales para tener en cuenta en un proceso de negociación internacional. Eso lo vamos a hablar hoy. ¿Bien? Ok. Para esta primera evidencia, estimados aprendices, la orientación de la evidencia nos indica que ustedes mínimo deben leer la guía para una participación exitosa en grupos de trabajo, que ustedes ya varias personas siempre se indica que la deben leer, teniendo en cuenta que esta evidencia es grupal, y el documento complementario matriz de riesgo operacional. ¿Bien? Muy bien. Le voy a pedir el favor a nuestro líder, Miguel, que me colabore leyendo la introducción de esta primera evidencia. Miguel, te agradezco, por favor. Vamos a leer inclusive la situación. ¿Bien? Miguel, te escuchamos. Mil gracias por tu apoyo. Listo. Bueno, identificar los riesgos operacionales presentes en los procedimientos de la distribución física internacional. Para que una empresa pueda alcanzar altos niveles de productividad, debe establecer medidas que permitan reducir los niveles de riesgos al máximo. Se debe tener en cuenta que las pérdidas financieras están estrechamente ligadas con los riesgos operacionales. Por lo tanto, es conveniente identificarlos, determinar las causas, evaluar el posible impacto en la empresa y diseñar un plan de mitigar los efectos cuando se presenten. No se deben improvisar procedimientos para contrarrestarlos, ni tampoco se debe subestimar las consecuencias. Es importante resaltar que, aunque los riesgos operacionales externos como los factores climáticos adversos y en algunas ocasiones los desastres naturales se pueden prevenir por medio del uso de herramientas tecnológicas, también pueden ser completamente impredecibles, lo cual podría causar serios contratiempos económicos y sociales. De acuerdo con lo anterior y con el fin de profundizar sus conocimientos sobre los riesgos operacionales, lea detenidamente la siguiente situación y realice la actividad planteada. Situación. La empresa ABC fabrica productos de consumo masivo y los comercializa en el mercado internacional. Esta empresa ha tenido serias dificultades para enviar la mercancía a sus clientes, debido a los desastres que ocasionó el paso de un huracán por la zona geográfica donde están ubicadas sus instalaciones, dejando un sector de la planta de producción afectada. También hay que notar que sus proveedores han tenido inconvenientes, ya que no han podido recibir las materias primas debido a que los puertos de embarque y aeropuertos están cerrados. La situación al interior de la compañía es un poco tensa, porque no saben cómo actuar. Gracias, Miguel. Perfecto. Bueno, ya nos contextualizamos en la temática y en la situación sobre la cual vamos a trabajar esta evidencia. Con base en la situación que acaba de leer Miguel, vamos a identificar los riesgos operacionales y elaborar un plan de contingencia para minimizar los efectos que ha dejado este fenómeno natural. Para ello van a realizar esta evidencia junto con el grupo de trabajo que siempre han realizado sus evidencias. ¿Bien? Bueno, entonces,
Esta evidencia consta de 9 puntos. Primer punto, van a consultar en Internet temas relacionados con desastres naturales y cómo estos afectan a empresas que estén exportando. No es cualquier investigación. Ustedes tienen que enfocarla a empresas exportadoras. ¿Cuáles son esos desastres naturales y cómo afectan a empresas exportadoras? Bien, eso es el primer punto. Ahí, en ese punto, van a describir, pueden ahí agregar las fuentes bibliográficas de donde tomaron esa información para que, por favor, la referencien. Segundo punto, seleccione 4 procesos empresariales que se vean afectados por la situación planteada. 4 procesos empresariales. Aquí les puse una tabla sobre la cual vamos a trabajar el punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6. Todos estos puntos los vamos a trabajar en esta tabla, por favor. No sé, Miguel, ¿me colaboras tomando pantallazos y publicándolos en el grupo de WhatsApp? Y de la ficha de 5.7, ¿quién me colabora? ¿De la 5.7 hay alguien en Profe, línea? entonces me voy a conectar por medio del celular porque está en el computador para poder tomar los pantallazos. Ah, ok, perfecto. Vale. Bueno. Mil gracias. Bueno, entonces el punto dice, seleccione 4 procesos empresariales que se vean afectados por la situación planteada. 4 procesos empresariales. No quiere decir que sean sobre esto, chicos. Ustedes pueden definir los que ustedes consideren de acuerdo digamos, a su criterio propio. Acá simplemente lo hago por un mero ejemplo de referencia. Entonces, esto es el primer punto 2. Aquí dar respuesta a este punto. Relacionen 5 riesgos operacionales por cada uno de los 4 procesos empresariales que usted relacionó en el punto anterior. Entonces, 5 riesgos, punto 3, para cada uno de los procesos definidos en el punto 2. ¿Bien? ¿Qué riesgos? Ustedes ya saben que son los riesgos operacionales. Aquí simplemente puse uno, pérdida de mercancía. Y este es el punto 3. Punto 4. Describan las actividades que generalmente se realizan en dichos procesos. ¿Qué actividades realiza el proceso de distribución? ¿Qué actividades realiza el proceso de producción? ¿Qué actividades realiza el proceso de servicio al cliente? En este caso, de ejemplo, no los trabajan con los procesos como les indiqué anteriormente, que ustedes a criterio definan. Bien, entonces, aquí ya vamos en 5 riesgos por cada proceso empresarial. Muy bien. Acá va el cuarto punto. Actividades, entonces, acaban las actividades del proceso, también describan las actividades que generalmente realizan dichos procesos. Aquí las actividades no tienen cantidad, es decir, usted puede definir la cantidad de actividades que usted considere. Aquí yo puse una actividad y enfrente el riesgo. ¿Por qué? Porque es más fácil cuando usted hace la identificación que en una actividad se generan varios riesgos o un riesgo. Entonces, es más fácil yo definir, por eso puse anterior al riesgo, puse la actividad para que sea en el orden lógico de identificación del riesgo. Primero, parto del proceso, que voy a hacer el análisis, luego analizo las actividades que hace el proceso y luego cuáles son los riesgos de esa actividad, de ese proceso. ¿Me hago entender hasta aquí? ¿Vamos claros, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, perfecto. Los demás van bien, ¿cierto? Listo. Sí, Bueno, sí, señora. perfecto. Mil gracias por la confirmación. Bueno, el quinto punto dice que indiquen las causas que pueden originar el riesgo operacional para cada proceso. Indiquen las causas que pueden originar ese riesgo operacional. Hay que saber por qué se presenta o se puede presentar. Recuerden que esto es una planeación. ¿Por qué se puede presentar ese riesgo? Bien. Por ejemplo, que en la actividad de planear las rutas haya una pérdida de la mercancía y la causa sea, una de las tantas causas que se pueden presentar es porque se generó esa pérdida de mercancía en este caso, o se puede llegar a, esto es algo que puede llegar a pasar, ¿bien? ¿Por qué se puede presentar? Porque puede llegar a presentarse una tormenta por mal tiempo en el lugar donde vaya, obviamente, la ruta, ¿bien? Hasta aquí es el punto quinto. Punto 6. Determine las consecuencias que pueden generar los riesgos operacionales en cada proceso. Las consecuencias. Ustedes recuerdan que nosotros ya vimos las consecuencias y cómo se evalúan las consecuencias en la fase de planeación. El impacto de la distribución. ¿Recuerdan? ¿Sí?
Bueno, pues aquí les traje la diapositiva de ese tiempo donde les expliqué en la calificación del riesgo. Recordamos que nosotros hicimos el riesgo de probabilidad por consecuencia, pues aquí no vamos a calcular la probabilidad, sino la consecuencia. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, este riesgo que trae aquí de ejemplo para referencia, vamos a analizar la consecuencia para acordarles cómo se obtiene la consecuencia. Recuerden que la consecuencia es alta, media o baja. Para este caso, chicos, que el riesgo es la pérdida de la mercancía por una tormenta, por mal tiempo, en el proceso de distribución, es una consecuencia alta, media o baja. ¿Cómo vamos a identificarlo? De acuerdo a esa tablita. Dice que alta. ¿Por qué alta? Analizo aquí el cliente, el producto y el proceso. Hay una probabilidad, hay una consecuencia alta cuando hay una incidencia crítica directamente afectando el cliente. Podría ocasionar pérdida del contrato, un reclamo, una queja. En este caso puede llegar a presentarse una pérdida de un cliente. ¿Ustedes qué opinan? En este Sí, caso, señora. ¿cierto? Es una Sí. probabilidad alta. Sí. En el producto, una incidencia que podría ocasionar producto o servicio no conforme o que no llegue en este caso, claro. Entonces, aquí podemos analizar y catalogar y calificar el nivel de consecuencia de cada uno de nuestros riesgos. Bueno, entonces esta es la manera de diligenciar esta tabla para dar respuesta. Bueno, aquí en la parte superior puse la situación de ejemplo, pero ustedes van a poner obviamente la situación de ustedes. ¿Bien? Entonces, aquí les dejo esta tablita para que tengan presente cómo responder al punto 1, 2, al punto, perdón, 2, 3, 4, 5 y 6 de esta evidencia 1. Ahora veamos del punto 7 hasta el 8, 9, cómo se desarrollan estos puntos. Voy a seguir. El punto 7 nos dice que van a indagar, van a investigar sobre el grado de preparación que tienen las empresas para hacerle frente a los desastres naturales. Indaguen sobre el grado de preparación que tienen las empresas para hacerle frente a los desastres naturales. Entonces, aquí la pregunta a hacerse ustedes, chicos, es, ¿están preparadas las empresas colombianas para enfrentar desastres naturales en la distribución física internacional de mercancías? Eso es lo que ustedes van a responderse para poder responder a este séptimo punto. ¿Bien? Octavo punto. Con base en lo realizado en puntos anteriores, van a elaborar el plan de contingencia de la empresa ABC de acuerdo a la situación que leyó Miguel, con el fin de que se pueda aplicar en el momento que se vuelva a presentar un desastre natural. Este plan debe incluir un programa de recuperación. Recuerden que yo ya les expliqué estos puntos. Aquí está el programa de recuperación, o sea, digamos que se sobreentiende en estos puntos cuando dé respuesta que lo está cumpliendo, aunque pueden poner plan de recuperación, 2 puntos, y la respuesta está en estos 2 puntos. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos claros? Señora. Lo van a hacer para 2 riesgos solamente. Solamente para 2 riesgos. Solo para 2 riesgos. O sea, esta misma tabla que nos está mostrando 2 riesgos ahí incluidos, o sea, Solo serían 2 tablas. Es decir, esta tabla es para responder el punto 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Sí. Y el punto 8 es el plan de contingencia, no es la tabla, es un plan de contingencia que ya les expliqué anteriormente los puntos del plan de contingencia. Para poder diseñar ese plan de contingencia, ustedes van a diseñar el plan de contingencia para, por ejemplo, el incendio en el centro de distribución, para, por ejemplo, el caso que está pasando aquí, la situación que ustedes que Miguel acabaste de leer. Aquí el problema que está pasando, los riesgos que están acá identificados, lo que se presenta, es lo que ustedes deben tener en cuenta para poder definir el plan de contingencia de mínimo 2 riesgos que ahí están relacionados. Mínimo 2. ¿Bien? ¿Es claro, mis chicos? Sí, Sí, señora. señora. Perfecto. Bueno, entonces el 9º punto dice que adicionalmente y con el fin de afianzar sus conocimientos, expliquen qué estrategias implementa el gobierno colombiano para prevenir y hacerle frente a los desastres naturales. Hay estrategias y deben investigarlas. Y las relacionan allí. Bien. Entonces, esta es la evidencia, chicos, que deben entregar de manera grupal en las fechas previamente indicadas. Se va a evaluar esta evidencia bajo estos 10 parámetros
para que los tengan presentes durante el desarrollo de esta evidencia. Iniciemos con hasta aquí preguntas de la evidencia 1 hay. Profe, qué pena, ¿me puedes devolver para coger el pantallazo a la segunda parte? No, este, Espérame. sí señor. Ese sí, señora. Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos con la Gracias. evidencia número 2, con gusto. Evidencia 2, taller realizado el proceso de negociación internacional y la elaboración de un contrato de compraventa. Muy importante, porque acá son dos temáticas, la negociación y el contrato de compraventa. Esta evidencia está disponible en plataforma para su consulta y envío. Muy bien. El material complementario para poder responder a esta evidencia deben leer el documento Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías, acá hay una proforma para que la miren, y el proceso de negociación internacional. Muy bien. Empezamos entonces con la evidencia número 2. Le agradezco a una dama muy querida que nos colabore leyendo la introducción a la evidencia. ¿Quién me puede colaborar? Yo, profe. Te agradezco, mil gracias. Liliana, entonces desde realizar hasta las siguientes indicaciones. Te escuchamos, mil gracias, Liliana. Ay, esperen, profe, que ahora me perdí. Ay, no te preocupes. Espera, estamos acá, donde dice realizar el proceso de negociación y eso, ¿cierto? Desde ahí. Sí. Listo. Es que lo intenté agrandar y yo no sé qué le había hecho. Entonces, realizar el proceso de negociación internacional y la elaboración de un contrato de compraventa. Es de suma importancia seguir todos los pasos necesarios para que un procedimiento de negociación internacional sea óptimo. Desde la iniciación hasta la implementación de los acuerdos, se debe seguir una secuencia ordenada, la cual es indispensable para que tanto el vendedor como el comprador lleguen a un entendimiento total en aspectos como las formas y plazos en la entrega de la carga, así como las formas y plazos de los pagos y parámetros legales relacionados con la negociación. Dichos acuerdos deben quedar correctamente estipulados en el contrato de compraventa. Es de resaltar que este documento, por tener validez jurídica, ofrece garantías para ambas partes, facilitando este hecho el flujo de comercio internacional. Facilitando este hecho, sí. Ya que los fabricantes y clientes minimizan al máximo los riesgos operacionales. Es importante saber que un contrato de compraventa incluye cláusulas de cumplimiento, las cuales, si no se respetan, pueden acarrear sanciones. Bueno, te había dicho que hasta las siguientes indicaciones. Ay, perdón, profe. Te agradezco. Ok. ¿Sí, Liliana? Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y con el fin de adquirir más conocimientos en el tema, desarrolle el taller de acuerdo a las siguientes indicaciones. Mil gracias, Liliana. Así es. Entonces, el primer punto de esta evidencia dice que retoma el producto utilizado en actividades de proyecto anteriores. Esta evidencia la van a poder entregar de manera individual o grupal. Ustedes deciden. Es una evidencia no tan corta. Ustedes deciden si la hacen individual o grupal, pero la idea es que realmente la hagan grupal y que todos sepan, digamos, la realización del documento, porque es un documento muy importante para su desempeño, al igual que lo son todos los demás. Entonces, el primer punto es tomar ese producto que ustedes, con el cual siempre hacen las evidencias. Es un producto para exportación. Bueno, punto 2. Escoja 3 países de continentes diferentes con el fin de comercializar ese producto. 3 países, siempre también hemos manejado eso, 3 países de continentes diferentes. Aquí simplemente hice una tabla, que en esta tabla es mucho más práctico para responder al punto 1, 2, 3 y 4 de esta evidencia. Entonces, por favor, para que tengan en cuenta entregar este punto 1, 2, 3 y 4 en esta tablita. El producto, pues aquí simplemente puse un ejemplo, los países a comercializarlo, bien, y pues yo puse aquí el continente en paréntesis. Con esto damos cumplimiento al punto 1 y 2. El punto 3 nos indica lo siguiente. Selecciona una compañía para cada uno de los países escogidos, teniendo en cuenta que pueda realizar negociaciones internacionales con ellos. Bien, deben resaltar las características principales de cada una de esas compañías.
las características principales, es decir, debo conocer el cliente y o cómo se caracteriza, ¿bien? Para elegirlo. Entonces, este punto 3 responde a estas dos columnas. Deben dar respuesta a través de estas dos columnas. Entonces, como les dije, la compañía internacional elegida, hacia dónde usted va a llevar sus productos, a qué compañía le va a vender esos productos. Es decir, usted le va a exportar a qué cliente. Aquí puse un ejemplo, pueden poner la dirección del cliente también. Pero usted eligió esa empresa y ella lo eligió a usted por alguna razón. Entonces, ¿qué características principales de la compañía elegida tiene esta compañía? Entonces, por ejemplo, en este caso, es una empresa multinacional. Bueno, esto es el punto 3. El punto 4 es muy similar al punto 3, pero la diferencia es que es a la elegida como proveedor. Entonces, seleccione una compañía para cada uno de los países escogidos que pueda servir de proveedor de su empresa. Y lo mismo, destaque qué características tiene ese proveedor para que sea elegido. Entonces, simplemente aquí puse que para este producto de la empresa vamos a hacer, digamos, a elegir como proveedor una empresa X en Estados Unidos, ubicada en tal parte. ¿Por qué? Porque es una empresa que nos está ofreciendo máquinas de alta tecnología, de pronto innovadoras, que no se encuentran en otro país o en el mismo Colombia, y por eso, pues, tenemos que optar por comprarlas, importarlas. ¿Bien? Entonces, esto es para que tengan de referencia para contestar adecuadamente el punto 1, 2, 3 y 4. ¿Preguntas de estos puntos tienen? Por favor, me indican. Hablen ahora o callen para siempre, mis chicos. No, no, señora. ¿No? Perfecto. Muy bien. ¿Las niñas cómo van? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, perfecto. Muy bien. El punto 5 es una temática referente a la negociación. Bien, entonces, esta temática, antes de iniciarla, voy a pedirles el favor que estén atentos a este segundo video para que conozcamos las técnicas de negociación. Muy atentos a este video, por favor. Las técnicas de negociación son habilidades que te permitirán lograr un acuerdo entre una o varias personas. Para lograr una negociación exitosa, desarrolla las siguientes fases. Planificación. Es la parte más importante del proceso. Si no te preparas, te limitarás a reaccionar ante los acontecimientos y nunca podrás dirigirlos. Realiza un diagnóstico de la situación. Pregúntate, ¿a qué tipo de negociación me enfrento? ¿Qué es más importante? ¿El resultado, la relación o ambos? ¿Cuál es la información y recursos con los que cuento? ¿Qué tanto sé sobre la otra parte? ¿Qué riesgos puedo asumir? ¿Qué tan bueno soy negociando? Crea una estrategia y síguela. Anticípate a las respuestas del otro. ¿Cuáles son sus necesidades, objetivos y medios? ¿Cuáles son los pasos que seguirás? ¿Qué es lo que quieres lograr? Negociación. Una vez realizada la planeación, es tiempo de seguir con la negociación cara a cara. Inicia realizando una presentación formal. Expón qué es lo que esperas lograr con la negociación e invita a tu contraparte a hacer lo mismo. Intercambia propuestas. Pon en práctica las estrategias y tácticas que planeaste y compara las demandas con las soluciones que tienes. Recapitula. Identifica las áreas en común entre los actores para poder generar acuerdos. Cierra la negociación. Revisa los acuerdos. Define las fechas para su cumplimiento y las personas responsables, así como los mecanismos que se utilizarán para realizar el seguimiento. Análisis. Por último, analiza los resultados de la negociación, tu trabajo y los errores y aciertos que hayas cometido con el fin de generar experiencia para negociaciones futuras. En todo momento, traza metas altas y sé paciente. Solo la experiencia te permitirá tener éxito en tus negociaciones. Muy bien. Ya vimos entonces el proceso de negociación. También debemos conocer que debemos prepararnos y que no cualquiera tiene la capacidad de negociar. Bien, entonces, primero que todo, empecemos con esta temática tan importante para ustedes, la negociación. ¿Qué es la negociación? Es una interacción que permite llegar a un acuerdo entre dos partes, las cuales poseen posiciones diferentes sobre un proceso comercial.
Se convierte en un don o virtud de donde los integrantes tratan de llegar a un consenso que los beneficie. Una negociación se da cuando hay un beneficio mutuo. No es que ala para un lado y para el otro, no. Debe haber un beneficio mutuo para que se genere esa negociación y se lleve a feliz término. Las fases para hacer un proceso de negociación son 3. La planeación o preparación de la negociación, el desarrollo y el cierre. La planeación o preparación de la negociación es una fase informativa donde tanto el vendedor como el comprador elaboran las estrategias que utilizarán en la ejecución del negocio. Estas se establecen en función de los intereses u objetivos buscados por ambas partes. Al iniciar ese proceso, es conveniente fijar las políticas de negociación con preguntas como cuáles son las necesidades reales, cuál será la posición de la otra parte frente a la propuesta, hasta dónde se puede llegar a esta transacción, cuáles son los límites de cumplimiento, si se establece un acuerdo, cuál es el precio máximo que se puede llegar a pagar. También importantísimo conocer la cultura de nuestro digamos, con quién voy a negociar, mi cliente puede ser o mi proveedor. Y estas son lo importante que yo debo analizar, los intereses, que son las necesidades reales de las partes, las posiciones, peticiones concretas que pudieran colocar sobre la mesa, prepararme también con las prioridades o preferencias que tengan respecto a sus intereses, cuáles son esas estrategias y tácticas que están dispuestos a aplicar, ¿bien? Y conocer el cliente, la ubicación geográfica, sus gustos, sus preferencias, porque de esa manera puedo llegarle de mejor manera. La segunda etapa del proceso de negociación es el desarrollo de la negociación, que comprende desde el momento en que las partes involucradas en la transacción se sientan en la mesa de negocios hasta finalizar las consideraciones, ya sea con o sin acuerdo. ¿Se acuerda o hay acuerdo o no hay acuerdo? ¿Se negocia o no se negocia? En esta fase, las partes intercambian información, definen sus posiciones, detectan sus discrepancias y tratan de llegar a un acuerdo. En el desarrollo de la negociación no hay un límite de tiempo, por lo general no se llega a los resultados obtenidos de una sola reunión, a veces hay que hacer varias, sino que se requiere de planear otra reunión. Por tal motivo, no es conveniente precipitar a que se dé ya el cierre, ¿bien? Se da de manera natural. Y el cierre, el proceso de cierre de la negociación, en la parte final de este proceso, hay que cerciorarse de que ambas partes se interpretan de igual manera los puntos negociados, ya que una vez cerrado y firmado ese contrato, esa promesa de compra-venta, no hay marcha atrás y por ende hay que recoger por escrito todos los aspectos tratados. No hay que relajarse, es el momento en donde hay que estar atentos porque en el documento se establecen muchos detalles que no se hayan tratado. Como las cláusulas de incumplimiento, indemnizaciones, por ejemplo, las cláusulas de garantías, prórrogas, jurisdicciones pertinentes, entre otros aspectos. Bien, entonces, esto para que lo tengan en cuenta, también deben tener en cuenta en políticas de negociación cuál va a ser el precio, las bonificaciones, la garantía, el tiempo de entrega, las condiciones que se va a hacer los pagos, el nivel de calidad, los compromisos de las partes, el tipo de negociación que yo voy a hacer, si va a ser directa, indirecta, si va a ser a través de qué representantes, cuál es la idoneidad de las personas que van a ir a esa negociación, en qué momento se va a dar. Bien, todo esto lo debo planear. Entonces, en este punto 5, estimados aprendices, dice que teniendo en cuenta las costumbres y creencias de cada país seleccionado, realiza el proceso de negociación con cada una de las compañías. ¿De cuáles compañías? De estas, el proceso de negociación con cada una de las compañías, es decir, la negociación con los 3 clientes y para cada país y con los 3 proveedores para cada país, es decir, con los 6. Entonces, ustedes van a hacerlo de manera general, ¿bien? Con cada cliente o con cada proveedor. Y aquí, entonces, van a tener, para poder realizar este proceso de negociación con cada compañía, van a tener en cuenta que van a tener que hacer el proceso de negociación partiendo de la planeación de la negociación, el desarrollo de la negociación y el cierre de la negociación. En el proceso de cierre, pues está el proceso de verificación de las condiciones del contrato. Entonces, esto hace parte del cierre.
y pueden hacerlo a través de o sea, en las 3 etapas del proceso de negociación, de manera general, redactan cómo lo van a definir. Bien, preguntas del punto número 5. Chicos, ¿tienen? Por favor, me las hacen saber. Miguel, Liliana, ladies. No, ¿Cuánto niego? profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, profe, bien, ¿Vive? sí, señora. Ok, perfecto, muy bien. Ahora veamos este tema tan interesante, que es el contrato de compraventa que acaba de mencionar y que es tan importante que tengan ustedes presente. Voy a empezar con la temática antes de indicarles cómo es que ustedes van a hacer ese contrato de compraventa. Van a hacer un contrato de compraventa con unos criterios que debe tener ese contrato de compraventa, pero antes de decirle hagan un contrato de compraventa, pues a mí siempre me gusta decirles partiendo desde el concepto. El contrato de compraventa internacional de mercancías es un acuerdo. Un contrato es un acuerdo, es una negociación que se llega a través de 2 partes que aceptan y firman a conformidad esas condiciones allí definidas, ¿bien? O allí pactadas. Este es un documento donde hay un acuerdo de voluntades que es celebrado entre las partes interesadas, mediante el cual se transfiere la propiedad de las mercancías que serán transportadas a otro territorio, ¿bien? Teniendo como contraprestación un pago, un valor. Nada es gratis en esta vida y obviamente tiene un pago. Es de aclarar que el contrato puede ser verbal, pero verbal realmente genera cierta desconfianza si uno no conoce la otra parte. Basado en la confianza mutua entre las partes y tiene como punto de partida una prueba por escrito, como puede ser orden de compra, factura comercial o contrato escrito. El contrato de compraventa se rige por la Convención de Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, aprobada y suscrita en Viena el 11 de abril del 80. Este convenio regula los diferentes aspectos de la compraventa internacional, derechos, obligaciones de las partes implicadas, con referencia a la compraventa de esa mercancía. Este contrato debe constar datos como ¿qué información debe contener el contrato? El precio, la cantidad, el Incoterm que se está eligiendo. Ustedes saben que son los términos de negociación internacional, los Incoterms, la calidad del producto, las especificaciones, las garantías, el puerto de destino, todo. Este contrato de compraventa se basa en el acuerdo entre 2 partes, como les dije, entre 2 partes, pues es entre un importador y un exportador, que están domiciliadas en 2 países diferentes, 2 países distintos que se comprometen al intercambio de mercaderías por el pago de un precio. ¿Bien? ¿Es claro hasta este momento, mis chicos, qué es un contrato de compraventa internacional? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. ¿Y cuál es el objetivo de un contrato de compraventa? El objetivo es que se definan las condiciones en que va a manejarse esa negociación. En cuanto a la descripción de la mercadería que se lleva a cabo en el contrato de compraventa internacional, cuanto más detallada sea, menor serán los problemas existentes. Que usted me dijo, pero en el contrato no quedó. Siempre pasa. Se debe incluir la cantidad, la calidad del producto, así como si se contiene algo especial, particular, la manera en la que se va a entregar, la presentación de la mercancía, entre otros aspectos que se deben tener. Muy en cuenta estas obligaciones, que es una de las partes componentes de ese contrato de compraventa. Ténganlas en cuenta porque posiblemente las necesiten para construir el de ustedes. Entonces, dice que en cuanto a las obligaciones que se deben tener en cuenta por parte tanto del vendedor, que es decir, el exportador, como del comprador, es decir, del importador, son las siguientes. Obligaciones del vendedor o el exportador. Son, en primer lugar, la entrega de la mercancía, después transferir la propiedad, hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía, tal y como se han establecido en el contrato de compraventa internacional y en la Convención de Viena. El transporte, si así se ha acordado en el contrato, y la identificación de las mercancías. Esas son las obligaciones básicas del vendedor. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del comprador o importador? El pago de la mercancía y después del recibimiento de la misma,
Y en el caso que el comprador no cumpla con las obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el cumplimiento de las obligaciones, declarar terminado el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato. Ok, ¿cuáles son las partes componentes de nuestro contrato de compraventa internacional? Acá ven algunas, pero en la evidencia les van a pedir más. Entonces, aquí no voy a especificar, pues en la evidencia ya les va a solicitar cuáles son las partes que debe contener ese contrato que van a hacer. ¿Cuál es el punto de la evidencia? Es el sexto. El sexto punto de su evidencia y último, no se preocupe, hasta aquí llega la segunda evidencia 2. Dice que van a diseñar y diligenciar un contrato de compraventa para cada una de las compañías en el cual van a incluir los siguientes puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 puntos debe tener su contrato. Es decir, Profe, pero para que nos decía que era el último punto, ese son como una adición de 15 más. es como un 615. Ok, aquí lo que simplemente se está diciendo es que ese contrato debe tener ese contenido. Bien, si usted disemina o digamos como un Lego, divide ese contrato tiene esas fichas, esas 16 fichas. Entonces, yo aquí me tomé el trabajo de tomar unas referencias de contratos, de proformas de contratos. En el material de estudio tienen otro. Aquí hay una. Y aquí hay unas referencias también para contrato. ¿Ven? Ya les voy a explicar esta parte. Pero este es el contrato, realmente es esta. Son 1, 2, 3, 4 hojas. La última son las firmas. Es muy sencillo y esa diseminación, pues es obviamente el contenido del contrato. Entonces, un contrato de compraventa internacional tiene la siguiente estructura que tenga en cuenta que su contrato debe tener. Fecha de entrada en vigor del contrato. Bien, claramente como todo contrato debe tener la fecha en que entra en vigor o empieza. Datos de cada una de las partes, nombre legal, si es una sociedad, el tipo de tipo de sociedad, la dirección de la empresa, el número de identificación tributaria, el NID, etcétera. Bien. Este punto 2, ustedes lo ven aquí. Ese es el contrato. Entonces, aquí me tomé el trabajo de en el mismo contrato poner dónde está la respuesta a ese punto para que se ubiquen en el contrato donde se va dando respuesta en el contrato a cada punto del punto 6. Bien, entonces aquí, como ustedes ven, dice que declara que es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República, pues obviamente Colombia, según consta en la escritura tal, número ni tal, bien, ubicado en tal parte, dirección tal, todo eso. Eso es lo que es el punto 2 de la identificación de cada una de las partes. Tanto del importador como del exportador. ¿Bien? Ok. Siguiente parte de nuestro contrato. El producto a exportar y las cantidades. Debo definirlo. Importantísimo. ¿Qué voy a exportar y en qué cantidades lo voy a hacer? Mire, por ejemplo, aquí este ejemplo, esto lo defino. Al igual que el siguiente punto, especificaciones de las mercancías, tipos, colores, tamaños, al igual que estos dos puntos, los defino en el punto 3, que es en el objeto contractual. Aquí les tengo un objeto contractual que está mejor que el objeto contractual que está aquí, porque aquí está como indicado, ¿bien? Y aquí en este objeto contractual está más específico para que tengan mejor referencia. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí, en este objeto contractual están dando respuesta a los puntos del producto a exportar, las cantidades y las especificaciones de las mercancías. Miren que aquí dice, el objeto de la compraventa viene especificado y relacionado en el anexo 1. Pueden poner, si el producto es tan detallado que se debe dar, tiene una ficha técnica, es muy específico, requiere una ficha técnica adicional para agregar, se debe incorporar como un adendo, como un anexo a ese contrato. Bien. Por medio de este instrumento, el vendedor se obliga a vender y el comprador a adquirir. Entonces, ¿qué? 4 lámparas modelo tal, sol, de catálogo del año tal, peso tal, con tantas especificaciones, ¿bien? Con 50 lágrimas de cristal tal, exacto. Bueno, entonces miren la cantidad de especificaciones que se deben dar
para que todo quede completamente claro. Con esto, entonces, estamos dando cumplimiento a la segunda y tercera parte, a la tercera y cuarta parte de nuestro contrato. Ahora, el precio total del producto que el comprador se compromete a pagar al vendedor en número y letras. El precio total del producto. ¿Dónde especificamos esto en el contrato? En la cláusula de precio. Tanto en la cláusula de precio especifico el precio total como el Incoterm elegido, como las condiciones de entrega del producto, el lugar físico donde lo deben entregar, en qué almacén, puerto, aeropuerto, entre otros, ciudad y país. Entonces veamos esa cláusula de precio. Mire, aquí está, cláusula segunda precio. Mire la manera que lo pueden hacer, lo pueden redactar. El precio de los productos objeto de este contrato que el comprador se compromete a pagar será la cantidad de tan, en tanto el Incoterm elegido. Bien, acá está obviamente desactualizado los Incoterms. Ustedes obviamente lo hacen a hoy. Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado. Bueno, aquí tengo un poco mejor definida esa forma de redactar esa cláusula de precio. Aquí está dos opciones. El precio total de los productos que el comprador se compromete a pagar al vendedor será de tanto, escribir en número y letra, como lo acabaron de ver, que solicita el punto. Dicho precio es la suma de los precios de todos los productos y cantidades descritos en la cláusula 1, ¿bien? O pueden poner en la suma de los precios de todos los productos que se incluyen en un anexo, ¿bien? Si es que se requirió hacerlo. Ambas partes se comprometen a renegociar el precio pactado cuando éste se vea afectado por cambios sustanciales en el mercado internacional o por situaciones políticas, económicas, sociales en el origen, en el país de origen o en el de destino, etcétera. Acá tienen varias alternativas de cómo responder. No es que van a pegar alternativa A y B, es que ustedes eligen cuál para ustedes es la más conveniente. ¿Bien? Y aquí también tienen cláusulas de ejemplos para poder redactar la cláusula de productos, aquí para redactar la cláusula de condiciones de entrega y de formas de pago y de envase y embalaje. Ya les voy a explicar estas cláusulas un poco más acá. Ok, entonces, como les acabé de mencionar y mostrar, en la cláusula de precio vamos a incluir el precio total, el Incoterm elegido y las condiciones de entrega del producto. Hasta aquí vamos construyendo nuestra promesa de compraventa. ¿Qué más tiene nuestra promesa de compraventa? Debo especificar el envase y el embalaje de mi producto. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿cómo se va a hacer esa especificación? Entonces, hay una cláusula que debo llamar así, envase y embalaje de las mercancías. Pueden redactarla de esta manera. El vendedor se obliga a entregar las mercancías objeto de este contrato en el lugar señalado en la cláusula segunda, cumpliendo con las especificaciones, Veamos entonces aquí condiciones de entrega. Miren que aquí también tengo envase y embalaje. El vendedor se obliga a entregar los productos objeto del contrato debidamente embalados y protegidos de acuerdo a sus características específicas y las condiciones del transporte que se vaya a realizar. Bien, entonces ahí tienen, para que no digan que no los consiento, muchas opciones. Obviamente ustedes pueden, obviamente hay que revisar también el documento que está en material complementario, pero aquí ya ustedes van teniendo una gran noción de lo que se deberá entregar de manera adecuada. El siguiente componente es la forma de pago. La forma de pago que se va a dar en efectivo o cómo se va a dar, si en cheque, transferencia bancaria o qué otra opción. Bien, entonces también debo especificar la forma de pago en la promesa de compraventa. Esa está escrita en esta partecita, forma de pago. El comprador se obliga a pagar al vendedor el precio pactado en la cláusula anterior, precio, bien, de conformidad con bien, forma de pago. Aquí tengo también otra opción de forma de pago. Dice, el comprador se obliga a pagar el precio total que figura en el contrato. El pago de dicho precio se realizará, ya sea si a través de efectivo o una letra de cambio. Bien, ustedes deciden cómo es que lo van a realizar. Bueno, tiempo de entrega. ¿En qué tiempo se va a entregar la mercancía? Debe haber una cláusula donde se especifique fecha de entrega. El vendedor se obliga a entregar las mercaderías a que se refiere este contrato dentro de tantos días. Debe especificarse. Tiempo de entrega. También lo pueden llamar condiciones de entrega. Miren, aquí también está redactado. El vendedor entregará los productos en tal parte, en lugar físico, en un almacén, en un puerto, en un aeropuerto, ciudad, país, en condiciones, incluir el Incoterm, deberá entregar la mercancía en el lugar establecido y al transportista designado por el comprador como máximo un día antes,
Bueno, ustedes están tomando pantallazo para que tengan ustedes esa información. Condiciones de garantía. Aquí no lo voy a especificar porque eso depende del producto. Ustedes especifican cuáles son las condiciones en garantía que se deberían negociar y que se llegue a un acuerdo para, digamos, proteger su mercancía. ¿Bien? Entonces, eso ustedes lo redactan y lo definen. Cláusulas de exclusividad de forma de pago de indemnizaciones de leyes que le aplican resolución de conflictos y notificaciones. Fundamental. Están diseminadas en diversas partes, componentes de las cláusulas. Bien, entonces, por ejemplo, aquí está vigencia del contrato, rescisión de incumplimiento, insolvencia. Bien, entonces, acá también cesión de derechos y obligaciones, límite de responsabilidad contractual, legislación aplicable, arbitraje. Tienen estas cláusulas relacionadas, subsistencia de las obligaciones. Tienen ustedes también aquí algunas para que tengan un referente para la que van a realizar para ustedes. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces, acá ¿me están escuchando bien? ¿Me confirman? Sí, sí, señora, la estoy escuchando. Ok, Sí, perfecto. señora. Muy bien. Un minutico. Ok. Bueno, entonces vamos acá. Bueno, anexos si se requieren. Hay documentos, como acabé inicialmente de decir, el anexo, la ficha técnica del producto, especificaciones adicionales que van como documentos anexos, se deben relacionar en el transcurso del documento donde aplique y eso será anexo al contrato. Firmas, lugar de fecha de la firma y número de ejemplares. Entonces, la fecha, número de ejemplares y las firmas. ¿Bien? Acá es importante que tengan en cuenta también el número, bueno, la cláusula de notificaciones. Aquí está, en ocasiones puede suceder que la dirección oficial de alguna de las partes que aparece al principio del contrato fuera distinta a la que se va a utilizar para las relaciones entre las partes durante la vigencia del contrato. En estos casos, conviene incluir al final del contrato una cláusula de notificaciones. Ejemplo de cláusula de notificaciones: a efecto de cumplimiento de las obligaciones, las partes se establecen como dirección, Bueno, ahí ustedes ponen las direcciones para cada parte, exportador e importador. Anexos, entonces, como les decía, los contratos incorporan unos anexos que van referenciados a las cláusulas en las que se citan. En los anexos se utilizan formatos de uso común, si bien es el usuario el que debe adaptar a cada situación particular, es decir, de acuerdo a su necesidad, los ajusta y los anexa. Y eso que relacionó en número de ejemplares, ¿qué son? Pues lo más habitual es que se firmen 2 ejemplares, es decir, uno para el importador y otro para el exportador, conservando cada una de las partes intervinientes. Pero también puede surgir la necesidad de firmar más ejemplares. Para ello, se debe redactar una cláusula como ven aquí, ¿bien? Y en prueba de conformidad con todo lo establecido, ambas partes firman este contrato en 3 ejemplares, 2 ejemplares que se consideran igualmente originales, ¿bien? Entonces, eso es todo lo que debemos hacer para este punto 6. Acá dice que van a diligenciar este contrato para 3 países escogidos. Van a hacer un contrato de compraventa solamente uno, para un solo país. ¿Bien? Entonces, ustedes hicieron aquí una definición de 3 países, de 3 continentes, para cada país, un exportador y un proveedor. Ustedes van a escoger solamente para uno, una relación, solo para uno. Una. Debe ser de pronto usted con el Walmart, usted con la empresa Machine, es un ejemplo, ¿no? Pero la que ustedes hagan, solamente un contrato. No me interesa que hagan 3, con que uno realice bien, con lo que acabo de explicar, ya tengo claro que usted asimiló este conocimiento. ¿Bien? Esta evidencia 2 va a ser calificada bajo esta lista de chequeo o instrumento de evaluación que contiene estos 8 puntos. Este nuevo es el envío y no se califica, 8 puntos. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. ¿Me confirman, por favor, si hay preguntas antes de finalizar esta sesión, por favor? No, señora, Profe, ninguna. yo después de esa clase creo que voy a montar una notaría. Dios mío, pero ustedes me deberían decir, instructora, usted mejor dicho, usted
Se sabe de todo. Pues claro que enredo. Oiga, pero estos chicos no colaboran, ¿no? Háganme el favor. Traté de dar lo mejor de mí para que les quedara claro. No, claro que sí, nadie ha dicho que no, sino que pues obviamente es complejo, pero nadie ha dicho que no, claro, ajá, con plastilina, Hay que saber pero de siempre todo. todo lo que sea contratos, ush, eso, con la leída de la segunda hoja uno ya se cansa. ¿Quién no ha hecho compraventas para otras cosas? Para carros, Mm. para casas, para inmuebles. Entonces, esto no es nada diferente a ello. Solo esto relacionado con, Ahí con es la donde temática. dicen aprender a leer la letra chiquita, La letra menuda. Letra menuda. menuda. Ok. Bueno, pues mis chicos, eso era todo lo que tenía para ustedes hoy. Espero que mi clase les haya sido de gran utilidad y esté a conformidad y que hayan adquirido el conocimiento necesario para poder tener un muy buen desenvolvimiento en su etapa productiva. Recuerden que toda mi preparación de clase es básicamente enfocada a que tengan un muy buen desempeño en su etapa productiva. Ustedes son imagen y marca Cena, chicos, recuérdenlo siempre. Un abrazo para ustedes. Recuerden, este jueves le agradezco a los líderes colaborarme con la divulgación de la información. Ahorita la voy a enviar. Y recordar a los chicos esa muy buen taller o charla de emprendimiento. Un abrazo para todos, que tengan una buena noche, los cuido mucho, cuídense mucho. Chao, profe. Gracias. Que Profe, antes descanse. de que se vaya,